¿Qué encierran, buenas tardes María Corina Machado, qué encierran estas palabras que le dirigió usted al presidente de la Asamblea? Bueno, yo siento que transmito lo que la inmensa mayoría de los venezolanos sentimos después de 8 meses y una Asamblea Nacional que habiendo tenido la oportunidad histórica de demostrarle al país que es posible trabajar en conjunto, escuchando las voces y las necesidades inmensas de todo el país, pues se compromete a un plan básico legislativo de 28 leyes, de las cuales solamente 2 han sido sancionadas. Bueno, de hecho la ley orgánica del deporte todavía no lo ha sido, esperamos que el lunes efectivamente será. 4 aprobadas en primera discusión, 21 tratados y convenios sin mayor trascendencia, pero para los cuales no ha habido debate, ni siquiera el canciller se ha dignado acudir a explicar a la Asamblea cómo compromete al país en cuanto a la función legislativa. Pero si hablamos de la función contralora, debemos entender que en democracia el Parlamento es un lugar de debate y es un instrumento fundamentalmente de control. El oficialismo no está obligado a aprobar las propuestas de la oposición, pero sí está obligado a debatirlas. No está obligado a suscribir las conclusiones de nuestras investigaciones, pero no puede impedir que estas investigaciones se den. Y la verdad es que es lamentable cuando el presidente, el jefe de Estado, pues en ocasión de la presentación de su mensaje anual, dijo que el país necesitaba razones. En efecto, el país necesita razones. Razones como, por ejemplo, decirnos cómo es posible que el 90% de los homicidios no reciban castigo. ¿Cómo es posible? ¿Por qué mueren niños cuando bandas rivales se enfrentan en nuestras calles? Yo le planteaba al presidente, si no cree, el presidente de la Asamblea, si no creía que Venezuela tiene derecho a discutir las razones sobre la venta de petróleo a futuro, hipotecando nuestro país como nunca antes se ha hecho. Si no creía que bautizar una unidad productiva con el nombre del 28 de julio, en homenaje al cumpleaños del presidente de la República, pues es un acto de adulancia que indigna no solamente a los venezolanos, pero debería ser a los propios revolucionarios. Y la conclusión es que en efecto le deben tener mucho miedo a las razones, y porque cómo es posible con un barril de petróleo por encima de los $100, pues el país se siga endeudando y que la mitad del ingreso público estén manejados a través de mecanismos que no tienen control alguno de la Asamblea Nacional. Y las razones son claras. Y hay que hablar de por qué esto está ocurriendo y por qué después de 8 meses el balance es tan triste y tan pobre. En primer lugar, es un reglamento de interior y debates que aprobó el Parlamento ya el que moría, en el cual se excluía de forma equitativa la voz de la mayoría. En segundo lugar, con una ley habilitante donde se le fue delegada al presidente de la República por esa misma Asamblea la función legislativa, y el señor presidente en estos meses ha en efecto dictado 16 decretos con fuerza y rango de ley, mientras que la Asamblea solamente ha sancionado 2. Diputada, le habla Pedro Pablo Peñalosa, de aquí de los estudios. Su opinión, hablaba de estos 8 meses, el lunes entre el receso parlamentario por un mes. ¿Cómo usted evalúa el desempeño de la bancada de la oposición? Bueno, Pedro Pablo, tú has visto cómo se han hecho esfuerzos muy grandes por coordinar posiciones que son distintas, porque de eso se trata la democracia, tener distintos puntos de vista, tener agendas complementarias, priorizando unos u otros, pero tú ves una oposición que ha planteado el bloque unitario, proyectos importantísimos, como la ley de reforma parcial de alimentos de los trabajadores, fue presentado por los diputados Alfredo Ramos, Andrés Velázquez, Américo de Gracia, o la ley de recuperación de las empresas básicas de Guayana, por los diputados Enrique Márquez, Marquina, Elías Mata y Stalin González, la ley de aumento general de sueldos y salarios, la ley de amnistía y reconciliación política, la ley de fomento del primer empleo. Es decir, han habido proyectos que han tenido el apoyo de todos los miembros del bloque unitario, pero que han sido descartados y son prioritarios para el país. Ahora, María Corina Machado, entendemos entonces que con las palabras de hoy, en cierto sentido, María Corina Machado cierra una etapa, deja la Asamblea Nacional y se dedica a fondo a su campaña en las primarias como candidato presidencial. En absoluto. Estoy haciendo un balance objetivo
como diputada que soy y comprometida a cumplir con mi responsabilidad. Cada uno de los diputados entendemos que el próximo periodo de sesiones debe ser para revisar lo que no se hizo, trabajar arduamente. Vendrá además un proceso de formulación del nuevo presupuesto. Recordemos que un elemento dramático y preocupante es que en estos 8 meses se han aprobado más de 90 créditos adicionales por 72 millardos que representan el 36% del presupuesto aprobado el año pasado. ¿Y por qué? Porque lo que advertimos, un presupuesto formulado a $40, evidentemente no se compagina con la realidad de los ingresos. Y lo hicieron a $40 para poder tener la caja chica del manejo de los recursos de todos los venezolanos, que una buena parte de ella debería ir por situado constitucional a gobernaciones y alcaldías, tanto oficialistas como de oposición, pero manejados cerca de la gente, por sus autoridades electas, y no manejadas a dedo y sin ningún tipo de control desde la Presidencia de la República. Bueno, el próximo periodo, pues tendremos la discusión del presupuesto y aspiramos que sea realmente bajo un escrutinio cuidadoso. Hemos aprendido mucho de lo que advertimos el año pasado y lo que hemos visto pasar este año con el manejo de los créditos adicionales. Bueno, muchísimas gracias a María Corina Machado por atender a nuestra llamada. Andrés Rojas, periodista del Nacional Fuente Económica. Lo que hemos visto en los últimos días ha sido, dentro de la línea